Hola, ¿cómo están? Para mí es una alegría estar nuevamente con todos ustedes acá en mi canal en YouTube. Me buscan como Jorge Tarazona y por favor suscríbanse. Son bastantes videos educativos que estoy subiendo para que se puedan ayudar algunos maestros, para que se puedan ayudar también, para que puedan ayudar muchos padres de familia. Ahora que estamos regresando a las aulas, que los estudiantes están regresando a las aulas, que ha sido un proceso bastante difícil, es un proceso bastante difícil, después de estar 2 años encerrados, nuestros estudiantes de educación básica regular ahora están regresando a la semipresencialidad o presencialidad en algunos casos. El tema que quiero tocar hoy día es sobre el bullying escolar. Es algo que afecta mucho, tanto en la presencialidad, pero también se está viendo que en estos 2 años que hemos estado en la virtualidad, también se ha presentado el bullying escolar. Y como ya nosotros creemos que la virtualidad va a quedar quizás en forma semipresencial o en algunos casos presencial, en otros casos semipresencial y en algunos casos virtual al 100%, no sabemos qué viene después, pero nosotros los maestros debemos estar preparados en herramientas digitales, debemos estar preparados en las TICs para afrontar situaciones como que se han presentado ahora último. Asimismo, los padres de familia también. Muchos padres de familia no conocían lo que era el Zoom, el Google Meet, el Jitsi Meet, etcétera, etcétera, que son plataformas que se han usado en estos 2 años de pandemia. Es muy probable que esto continúe y que se siga usando, si bien es cierto, muchos padres de familia desean ya que sus niños vuelvan a las instituciones educativas, como muchos maestros también desean ya regresar, lo están haciendo, pero es un proceso que va a ser poco a poco y se va a llegar en un momento determinado a volver a lo que era antes, la presencialidad al 100%, pero eso no significa que dejemos de lado ya lo que hemos aprendido en estos 2 años, que prácticamente hemos estado obligados a aprender técnicas y estrategias virtuales. Bien, la virtualidad, la virtualidad nos ha ayudado mucho también a conocernos, nos ha ayudado mucho a conocernos más que todo, a conocernos más que todo nosotros mismos, a conocernos más que todo nosotros mismos, eh, qué es lo que podemos dar, nuestra capacidad, ¿no? De verdad, hemos visto cosas, nosotros los docentes también usando las plataformas, en muchos casos, en muchas instituciones educativas, se ha dado la virtualidad por WhatsApp, por WhatsApp. No ha habido, no ha habido esa interacción en donde podemos ver al docente, podemos ver a los compañeros, no ha habido, ¿no? Ha sido por WhatsApp en el Perú, bastante se ha dado en colegios nacionales, quizás por la carencia de internet que hay en muchos lugares, pero es un tema que lo vamos a tratar también en otro momento. Lo que yo quiero enfocarme es si es que se ha presentado el bullying en este tiempo virtual que se ha llevado. Si se ha presentado el bullying en la plataforma Zoom, muchos colegios privados lo han llevado a la plataforma Zoom, Google Meet, Jitsi Meet, etcétera, etcétera. Si también se ha presentado, ahora que los niños están regresando a las instituciones educativas, se les ve con mucho temor, se les ve con mucho miedo. Yo estoy conversando con ellos, estamos en marzo de 2022, estoy conversando con niños de secundaria, tienen mucho temor, mucho miedo a salir al frente, de querer hablar delante de sus compañeros. Imagínense, para ellos ha sido terrible porque casi todo el 2020 han estado completamente encerrados. Nosotros los adultos hemos tenido que salir al mercado, hacer compras, algunos de nosotros hemos tenido que ir a trabajar. Entonces, quizás para nosotros no ha sido tan duro, ¿no? Para ellos ha sido muy, muy duro. Cuando se les pregunta a ellos, ellos manifiestan, yo me siento muy triste porque no podía jugar con mis amigos,
No podía salir de mi casa, estaba encerrado en mi casa y estaba completamente estresado. Ahora, esa transición que se está dando ahora necesita mucho el apoyo del padre de familia, necesita mucho el apoyo de los maestros también. Estas semanas de marzo, estamos de inicio de clase en el 2022, estamos tratando de que el niño se adapte a la institución educativa. Yo recomiendo que todavía no se haga la materia que se está enseñando. Soy un profesor de matemáticas, de comunicación. Yo les recomiendo que se trate el aspecto socioafectivo primero, que el estudiante empiece a soltarse poco a poco, empiece a desenvolverse poco a poco, que agarre confianza con sus compañeros, que agarre confianza con el docente, con los docentes que le están impartiendo la enseñanza, que poco a poco se vaya adaptando a esta situación de semipresencialidad. Voy a empezar compartiendo mi pantalla y vamos a ver algunos aspectos de lo que es el bullying en sí y cómo podemos ayudar de que este problema no afecte y no se presente en nuestras instituciones educativas. Bien, el bullying, maltrato escolar, mi nombre es Jorge Satarazuna Pajuelo, tengo como experiencia ya aproximadamente 18 años en aula de educación básica regular, he enseñado los cursos de matemática, computación, inglés, comunicación, ciencias sociales, he enseñado muchos cursos en educación básica regular. Soy docente que trabaja actualmente también en Lima, en la ciudad de Lima. Me siento muy contento de haber regresado con nuestros niños, con nuestros estudiantes que ahora retornan, ¿no? Con muchas ganas de aprender, con muchas ganas de volver a juntarse con sus compañeritos, con sus amigos, ¿no? Bien, el bullying, el maltrato escolar, vamos a ver qué es el bullying. Es básicamente el acoso escolar que sufren estudiantes durante un determinado y constante periodo de tiempo. Este tipo de acoso puede ser psicológico, físico o verbal y puede darse a cualquier nivel. Cuando es psicológico, cuando los compañeros empiezan a acosarlo psicológicamente, ¿no? Físico, cuando lo empiezan a maltratar, verbal, cuando lo empiezan a insultar. Si ustedes pueden ver en mi canal de YouTube también, uno de los desempeños, una de las rúbricas es el buen trato al estudiante. A veces el bullying no solo se da de estudiante a estudiante, también se da de maestro a estudiante. Muchas veces nosotros los maestros queremos de repente o tenemos esa idea de cómo nos han educado a nosotros y llamamos a nuestros estudiantes de una manera que no corresponde, por más que parezca agradable, ¿no? Por ejemplo, podemos decirle a un estudiante que es un F-16, ¿no? Un avión de guerra, combate, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos visto que de repente es muy rápido en hacer las cosas y le queremos poner ese nombre, o de repente ya aparece con ese nombre, de repente lo hemos escuchado que sus compañeros lo llaman, o hasta sus padres le llaman así, le dicen avestruz, qué sé yo. Entonces nosotros como docentes seguimos con esa actitud y le llamamos de esa manera, ¿no? Y de repente al niño hasta le puede gustar, pero eso no está bien. Nosotros como docentes debemos llamarles por sus nombres, sin usar ningún apelativo, ni apodo. Muchas veces nosotros a nuestros estudiantes, si vemos a un estudiante moreno, hola negrito, ¿cómo estás? Ven acá. Hola chiquitín, tú eres el más chiquitín, el pequeñín. Ya estamos haciendo bullying con ellos, ¿no? Eh, o también le podemos decir, hola grandote, ¿cómo estás? Es un estudiante que de repente es el más alto en el aula y usamos esos apelativos que de repente a nosotros nos parece normal, pero en realidad
tarde o temprano afecta al estudiante. Nosotros como maestros debemos llamarlos por sus nombres. Hola Carlos, hola Juanita, hola María, hola Ricardo, etcétera, etcétera, ¿no? O por sus apellidos. En muchos casos también, muchos docentes a nosotros, que ya estamos bordeando los 40, 50 años, nos han educado de una manera en que inclusive nos llamaban por números, ¿no? Al que empezaba su apellido, Álvarez era el número 1, yo soy Tarazona, estaba siempre en el número 26, 27, por la T, por el orden alfabético. Entonces me decían número 26, yo me levantaba presente, ¿no? Es que nosotros no somos números, somos personas. Y mientras nuestros maestros también nos respeten, entonces vamos a tratar también de enfrentar este problema que está afectando mucho, mucho a los niños. Está afectando mucho. En otros países se está viendo suicidios, se está viendo que niños que no quieren ir a la escuela, que tienen terror de ir a la escuela. Y bueno, y ahora lo vamos a ver en este video tutorial qué podemos hacer, qué podemos enfrentar, ¿no? Muchos niños a veces, cuando el acoso puede ser físico, vienen golpeados, ¿no? A veces se les insulta, y hay que enseñarles a los niños a llamarse por su nombre. A veces ustedes, papitos, porque este video también está dedicado a los papás, a nuestros hijos, les ponemos una chapa, un nombre, negro, cholo, cholito. Entonces, un vecino escucha eso, el hijo del vecino escucha eso, se encuentran en el colegio con el hijo del vecino escucha que su papá y su mamá le dicen negrito, le sigue diciendo negrito y se hace algo común, en el colegio lo conocen como negrito, el profesor escucha que le han dicho negrito y el profesor sigue diciéndole negrito, ¿no? Entonces hay cosas que hay que evitar también ustedes como padres, también de casa, llamen a sus hijos por sus nombres, ¿sí? Es muy importante eso. ¿Cómo detectar el bullying? Como educadores, ahora me voy a dirigir a los maestros, ¿no? La relación de los alumnos y alumnas en los pasillos y en el patio, en el recreo y en el comedor. No olvidemos que los peores momentos se sufren cuando los profesores no están presentes. Ahora que estamos volviendo a la presencialidad, en las instituciones educativas, el profesor está acompaña a los niños a salir del aula a tomar sus meriendas, ¿no? Tomar sus meriendas en grupos, salen por grupos, las instituciones educativas están organizándose para que salga primer año a una hora determinada, segundo año otra hora, tercer año, y no volver a lo que era antes, ¿no? Todavía, y que era un solo recreo y todos salían, todos jugaban, se alborotaban, pero por cuestiones de ahora de la pandemia estamos viendo esa situación. Pero esas cosas deben quedar, el maestro debe estar presente, el maestro debe estar presente en las horas de recreo, en las horas de entrada, en las horas de salida, para ver qué está pasando en esos pasillos, qué está pasando en ese patio, qué está pasando en el campo de fútbol, no sabemos, ¿no? Entonces hay que estar presente. Y se ha visto también que en estos 2 años el profesor a veces estaba en el Zoom, en el Google Meet, etcétera, y no se daba cuenta que los niños por internos estaban haciendo bullying, o se estaban insultando, se estaban maltratando, ¿no? Porque también ha habido acoso y maltrato en lo virtual. Entonces se ha dado. Entonces los maestros hay que estar atentos a estas situaciones. Cuando nosotros, los maestros, el personal administrativo, vemos en los baños y paredes que se está insultando a algún estudiante, ¿no? El nombre de un estudiante y le ponen una chapa, o que él es así, o que es asá, o una niña, al baño de las niñas también pasa lo mismo. Entonces nosotros como maestros no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Si vemos estos indicadores, hay que conversar en nuestras horas de colegiado, hay que hacer presente a la autoridad respectiva de la institución educativa, al área de tutoría, para ver qué es lo que está pasando con ese estudiante cuyo nombre está apareciendo en los baños, en las paredes, donde también están haciendo maltrato. La no participación habitual en salidas de grupo. Hay que nosotros estar presentes cuando los chicos salen a la hora de recreo, cuando están en el patio, etcétera, etcétera. El hecho de faltar a clase de algunos estudiantes
puede indicar que no quieren acudir por miedo y que no se atreven a decirlo, sobre todo cuando ese ausentismo sea de un estudiante que falta clase por sí mismo. Si vemos que un estudiante está faltando permanentemente, hay que llamar a los padres, hay que comunicarse con ellos, qué es lo que está pasando. Se han dado casos en que algunos niños salen de casa diciendo que van al colegio, pero no llegan al colegio. Entonces, si el profesor se da cuenta de eso, no llama a los padres de familia, se está convirtiendo en cómplice también. Algo está pasando ahí. ¿Por qué el niño no quiere ir a la escuela? ¿Por qué no quiere ir al colegio? ¿No? Es muy importante tener en cuenta estos indicadores. El docente debe investigar los cambios inexplicables de estados de ánimo, tristeza, aislamiento personal, la aparición de comportamientos no habituales, cambios en su actitud, se muestra triste, poco comunicativo, lágrimas o depresión sin motivo aparente. Yo en estos 18 años de ser maestro, y también muchos de ustedes con la experiencia que tienen, estimados maestros, colegas, en un aula a veces podemos ver a un estudiante que está callado, que no participa, eh, está aislado, no hace las tareas. Y bueno, yo recuerdo cuando iniciaba mi labor de docente, de maestro, a muchos de ellos yo los desaprobaba porque no participaban en clase. Es un error que cometí, es un error que espero que no cometan maestros nuevos que están ingresando, ¿no? Ojalá que no haya maestros antiguos que todavía sigan haciendo eso. Luego pasaron algunos años, me acerqué a conversar con alguno de ellos. Al principio no querían conversar, no querían hablar, y luego de algunos días, de algunas semanas, empezaron a tener confianza con mi persona. Muchos de ellos empezaron a contar cosas, problemas que pasaban en casa, que su papá los maltrata, que su mamá casi no los ve, que tienen compañeros que les roban las cosas, que no quieren venir al colegio, tienen miedo a hablar. Lo que me he dado cuenta también es que nosotros debemos saber que somos un país multicultural, multicultural, bastante, ¿no? Yo siempre que llego acá a Lima, converso con mis estudiantes y les digo, ¿tú de dónde eres? Ellos me manifiestan, soy de Lima. Muy bien, ¿dónde has nacido? En Villa María del Triunfo, en Villa Salvador, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿y tus papás de dónde son? Mi mamá es de Ayacucho, mi papá es de Apurímac. Ay, muy bien. Entonces tú tienes sangre de la sierra, igual que yo soy ancashino, mis padres son de Ancash. Y seguro que en tu casa, tus abuelitos o tus papás de repente hablan quechua. Y muchos de ellos me manifiestan, sí, profesor, en mi casa hablan quechua, comen cuy, comen cancha, eh, traen choclo de la sierra, mi abuelita que vive en la sierra nos manda choclo, nos manda papa, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo que me he dado cuenta también de muchos de estos estudiantes es cuando uno les pide que digan su nombre completo, no lo dice. No lo dice porque inclusive ahora, estos días, algunos de ellos se han acercado a mí y me dicen, profesor, no diga mi apellido, me da vergüenza. Entonces, o le digo a usted nada más. Bueno, yo converso con ellos, pero ¿por qué tienes vergüenza de tu apellido? Y a veces no me quieren decir. Es algo que, bueno, lo que voy a contar choca un poco, va a chocar. Eso es lo que está pasando en algunas instituciones educativas, quizás no en todas, pero pasa, más que todo acá en Lima, porque si están en provincia, ya como que se conocen todos los niños, ya tienen los mismos apellidos, los mismos nombres, ¿no? Pero acá en Lima yo me he dado cuenta de que sus compañeros se burlan cuando tienen un apellido andino, un apellido de la sierra. Hay que hacerles reflexionar en ese aspecto. Ustedes, padres de familia, conversen con ellos sobre el valor. No digo, siéntete orgulloso si tienes un apellido andino, porque nosotros somos una raza con una historia. Quizás la palabra raza ya no existe, pero somos con una historia muy rica, ¿no? De los incas, inclusive de los pre-incas, las culturas pre-incas, el legado que nos han dejado. Y enseñemos a nuestros hijos a respetar a sus demás compañeros.
Inclusive yo he visto unos estudiantes que tienen apellidos andinos, provincianos, burlarse de un niño que llega de provincia, burlarse de ellos por su manera de hablar, por su forma de vestir. Entonces con ellos se conversa bastante y yo les digo, pero tú ¿de dónde eres? Yo soy de Lima, pero tu papá ¿de dónde es? De Andahuaylas, tu mamá de Apurímac. Entonces prácticamente no eres de Lima. Entonces tú tienes muchas características del Perú profundo. Entonces respeta a tus demás compañeros, respétalos también. Valoremos, valoremos esa idiosincrasia, esa cultura que tienen tus padres, esa cultura que viene tu compañero de una provincia, ¿no? Hay que trabajar mucho con eso, estimados maestros y estimados padres de familia. A veces vemos a un niño callado y no sabemos qué está pasando. Acerquémonos a ellos, conversemos con él. Yo he visto niños que se duermen en clase y he conversado con ellos. Me dicen, mi vecino hace fiestas todas las noches y no puedo dormir. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Pues tenemos que apoyar a ese niño, ¿no? No podemos meter a la cárcel al vecino, no vamos a poder, pero quizás conversar con los padres de familia para que vean una manera de que el niño trate de descansar en un ambiente más alejado a la bulla. O también hay niños que manifiestan que trabajan, que tienen que levantarse a las 4 de la mañana, tienen que llevar a sus hermanitos al colegio. He visto casos en que papá y mamá se van a las 5 de la mañana, ellos tienen que levantarse a las 6, preparar el desayuno, llevar a su hermanito al colegio, al nido, y luego llegar al colegio y muchas veces llegan tarde. Entonces a veces nosotros castigamos a los niños cuando llegan tarde. Y eso como educadores también, como maestros, debemos tener muy presente, primero averiguarnos y preguntar, llamar mucho, tener bastante comunicación con los padres de familia para ver qué es lo que está pasando y poder ayudar de esa manera. El niño que está triste, poco comunicativo, que lágrimas o depresión sin motivo aparente, hay que ver. Nosotros como maestros o como padres, las instituciones educativas tienen el área de tutoría, en muchos colegios hay un psicólogo, conversen, acérquense padres de familia, ustedes también, ustedes tutores, conversen con el área de tutoría y vean el caso de ese niño. Si en la institución educativa ya no puede ver el caso de ese niño, es decir, necesita ayuda profesional, hay que derivarlo a una institución donde lo puedan ver un psicólogo, un psiquiatra, etcétera, etcétera. Escasas o nulas relaciones con los compañeros, los niños que casi están muy aislados, lo vamos a ver en la hora de recreo más que todo, se aíslan, están muy separados de sus demás compañeros. Cuando nos damos cuenta, ustedes padres de familia, cuando se dan cuenta que sus niños llegan con moretones, rasguños o cortaduras, ¿no? Y cuando le preguntamos, no nos dan una explicación razonable, o al menos nos dicen, no, pero me caí, me hice esto, pero tienen un temor también. Por eso ustedes como padres también denle esa confianza a sus hijos para que puedan expresar sus sentimientos. Eh, Objetos dañados o que no aparecen, ¿no? ¿Dónde está tu cartuchera? Ah, lo perdí. ¿Dónde está tu plumón? ¿Dónde está tu casaca? ¿Dónde está? Entonces, cuando hay bullying, los chicos agresores quitan estas cosas, estos materiales a los niños que sufren. Hasta les quitan las loncheras. Y muchos de ellos callan, los niños callan. ¿Ya? Hay que preguntarles, hay que ver, a veces no nos van a decir, pero hay que ver estas características que estamos viendo ahorita para darnos cuenta qué está pasando. Quejas somáticas constantes del estudiante, dolores de cabeza, estómago y otro tipo. Son las características que vamos a ver. Estar atento a aquellos estudiantes que sean diferentes por su forma de ser o aspecto físico. Están tristes, callados, no hablan mucho, son muy tímidos. Algo está pasando. Algo está pasando en la escuela o algo está pasando en la casa. Porque también el padre puede ser que sea una persona que consuma bebidas alcohólicas, sea agresivo, etcétera, etcétera. O también los niños, aunque ustedes no lo crean padres de familia, o de repente sí, yo estoy conversando con algunos niños, con algunos estudiantes,
Y ellos se ponen un poco tristes cuando te manifiestan que viven solo con mamá, o solo con papá, o solo con los abuelos. Y algunos te dicen inclusive, no conozco a mi papá, o otros te dicen, mi papá me dejó. Y eso les afecta mucho, les afecta mucho. Hay que tratar como padres, bueno, hay un dicho que dice, los padres se separan, no, perdón, los esposos se separan, pero los padres nunca. ¿Ya? Siempre hay que estar pendientes de los niños. Se queja de forma insistente de ser insultado, agredido, burlado. Si comenta que le roban sus cosas en el colegio o si cada día explica que pierde su material escolar, le faltan materiales, libros, lo que les comentaba hace un rato. Variaciones de rendimiento escolar con pérdida de concentración, aumento del fracaso, ¿no? Empiezan sus notas a bajar, a veces suben, a veces bajan, ¿no? Quejas de los padres empiezan a ir al colegio a hablar con el tutor, llamar al tutor, a las autoridades del colegio. Mi hijo no quiere ir al colegio, ¿qué está pasando? Entonces, estas características ya nos deben poner en alerta. ¿Qué debemos observar como padres? Cambios en el comportamiento del niño, como ya lo hemos hablado, cambios de humor, se vuelve irritable, ¿no? Estresado, tristeza, llantos, irritabilidad, pesadillas en las noches, cambios en el sueño y en el apetito, como que quiere comer más, como que quiere comer menos, ya no quiere comer, a veces come mucho, pierde o se deterioran sus pertenencias escolares, sus lentes, mochila, llega a la casa sin lapiceros, se le perdió tal o cual cosa, y no explican de manera coherente cuando le preguntamos. Aparece con golpes, hematomas, rasguños, y él manifiesta que tiene caídas, se ha accidentado, se ha resbalado, pero sí aparece cada rato con eso, entonces como parece que empezar a preocuparnos. No quiere salir ni se relaciona con sus compañeros. Hijito, ¿por qué no tienes amiguitos? No, 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 no quiero. Pero hijito, llama a tus amiguitos, a tus amiguitas, hijita. No, 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 no quiere, no quiere. No, cuando hay excursiones en el colegio no quiere ir, no quiere. No, mamá, no quiero ir, por favor, no me obligues. Quiere ir acompañado a la entrada y salida del colegio. Ahora, si estamos hablando de niños de primaria, por supuesto que tienen que ir acompañados. Secundaria también, que seas primero, segundo, secundaria, pero a partir de tercero ya como quieren ir solos. Ahí sí ya es otra cosa, ¿no? Quieren ir solos porque a ustedes también les ha pasado. A nosotros no nos ha pasado como padres de familia, ¿no? Ya empezamos a crecer, ya como somos adolescentes, queremos hacer nuestras cosas solos. Pero si vemos en los niños pequeños que quieren ir solos, y no, perdón, si vemos a los niños o estudiantes que te dicen, acompáñame al colegio, acompáñame papá, acompáñame mamá, si sale de ellos mismos, entonces también puede ser una característica de que se está presentando el bullying en su menor hijo y en ese estudiante. Se niega o protesta para ir al colegio. Tiene dolores de cabeza, estómago, vómitos, cuando le dicen que vaya al colegio. Algunos consejos que podemos hablar con nuestros hijos o con nuestros estudiantes. Cuando el niño está en el colegio, cuando está en la escuela, bueno, hay que darle primero a nuestros hijos, hay que darle mucho cariño, hay que hablarles mucho de las cosas positivas que hacen, hay que resaltar sus cosas positivas. ¿Eso qué va a significar? Va a significar que el niño va a empezar a tener una autoestima elevada, ¿no? Pidámosles cuál es su opinión cuando hay algo que hacer en la casa. Cuando yo como papá estoy conversando con mamá y de una cuestión de la casa, de cuestión de economía, cómo pagar la luz, se valoró el baño, cómo lo arreglamos. Hijito, ¿tú qué piensas? ¿Cómo podríamos arreglar esta situación? Entonces, el niño va a dar su opinión, el niño va a empezar a, a dejar la timidez, el niño va a empezar a sentirse valioso. Si el niño se siente valioso, el niño va a ir al colegio, otro niño lo insulta, pero él se siente tan valioso que no le afecta. Y como no le afecta, los chicos que lo molestan van a dejar de molestar, van a dejar de molestar. Pero si a ese niño en casa, yo como papá, a mi hijo, le digo, tú eres un inútil,
tú no sirves para esto. ¿Por qué haces mal? ¿Por qué toda la vida haces lo mismo, lo mismo, lo mismo? ¿Cuántas veces te he dicho que hagas, que tiendas tu cama y no lo haces? Eres un inútil. Ya estoy harto de ti. Ya no sé qué hacer contigo. Inclusive hay madres que le dicen a sus hijos, ¿por qué tu papá no te ha llevado cuando se fue? Te hubiera llevado. Entonces, bueno, digamos ese extremo, ¿no? Digamos ese extremo tan deplorable, ¿no? Entonces, ¿qué estamos creando? Estamos creando un niño con muy baja autoestima. Ese niño va al colegio, se va a encontrar con otros niños, un niño le dice, ¡ay, gordo! Porque de repente está un poco gordito. En esta pandemia se ha aumentado el peso, porque hay poca actividad. Dice, ¡ay, gordo! Entonces, si tiene baja autoestima, ese niño se va a deprimir, ya no va a querer ir al colegio. Se va a poner triste, se va a poner a llorar. Y eso ve el agresor, y ven los demás agresores, y lo van a seguir molestando. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como padres? Debemos crear niños con una autoestima elevada, ¿sí? Tengan mucho cariño, resalten sus cualidades y si tiene algún error, enseñen a partir de ese error para que ese niño sea un niño con una autoestima elevada y no le afecte tanto. Y no lo van a molestar, porque el agresor no molesta al que no le afecta. Es muy importante esto. No llores, ni te enfades, ni muestras que te afecta. Eso es lo que el agresor pretende. No le des esa satisfacción, aun si te sientes verdaderamente mal. No dejes que se note. Más tarde podrás hablar o escribir sobre esas reacciones. Responde al agresor con tranquilidad y firmeza. Por ejemplo, dile, no, eso es lo que tú piensas. Aléjate. Si tú ves que te están molestando mucho o te pueden hacer daño, aléjate. Aléjate de esas personas que te están haciendo daño. Corre, corre y busca a un adulto. Vas a encontrar al auxiliar, vas a encontrar a un profesor. Si estás en la calle, vas a encontrar un policía, vas a encontrar a una persona adulta, un serenazgo, un tío, qué sé yo, que te puede ayudar. Habla con el adulto. Si tú crees que no le tienes confianza, busca a otro adulto. Nosotros nos estamos dando cuenta que los niños no tienen mucha confianza con sus papás y a nosotros los maestros nos cuentan, nos cuentan. Por eso que el maestro tiene que estar comunicándose permanentemente con los padres. Acá una sugerencia es que empiece a contar a sus padres. Y si no tienes mucha confianza con los padres, busca con otra persona. Si sientes que no les puedes contar a tus padres, por eso acá dice, habla con un adulto, puede ser un maestro, el director, el coordinador de obra, el psicólogo, etc. Haz que al adulto le quede claro que esa situación te afecta profundamente, especialmente si eres víctima de agresiones verbales, porque muchos adultos no consideran graves las agresiones verbales. A nosotros nos han educado de otra manera. Nosotros somos una generación que nosotros nos han tirado reglazos en las manos, y el profesor nos ha tirado cocachos. Por eso que esa poesía, a cocachos aprendí, ¿no? Han escuchado, ¿verdad? Ahora está prohibido esa poesía. ¿Por qué está prohibido? Porque no se enseña a cocachos, no se enseña golpeando a un niño, pero así nos han enseñado a nosotros. Entonces somos una generación que nos cuesta eliminar esas costumbres con nuestros estudiantes y con nuestros hijos. No podemos maltratarlos a esos niños, a esos estudiantes. Hay otras formas de castigo, hay otras formas de hacerle ver, que es la reflexión, conversando mucho con ellos. Nunca olvides que tú no tienes la culpa de ser agredido. No te eches la culpa, no, yo tengo la culpa. Yo lo miré mal a mi compañero y por eso él me está pegando. Cuando él me habló, yo no le respondí, entonces por eso me está insultando. No, tú no tienes la culpa, querido estudiante, no tienes la culpa. Ten presente eso. Tú no tienes que hacer frente a esta situación solo. Va a ser muy difícil que tú salgas de esta situación. Por eso tienes que buscar ayuda. Busca a un adulto, conversa con el profesor, cuéntale a tu papá, a tu mamá. Si no tienes confianza con ellos, cuéntale a tu tío, a la abuela. El profesor siempre te va a escuchar.
el coordinador de tutoría, los subdirectores, el director. En el colegio nos tienes a nosotros, querido estudiante. Piensa que no estás solo. Recuerda que no eres el problema. Es el agresor el que tiene el problema. En otro momento voy a hablar que también el agresor tiene muchos problemas, muchos problemas. La mayoría de agresores vienen de familias violentas, violentas. Y ahí también tenemos que enfrentar y conversar con los padres de familia para que haya terapias de familia. Trata a los demás como quieres que te traten a ti. Ayuda al que lo necesite. Y cuando tú necesites ayuda, alguien te ayudará. Por eso, queridos estudiantes, queridos padres de familia, queridos maestros, es muy importante tener en cuenta estas indicaciones. Yo sé que hay muchas más indicaciones, yo sé que hay muchos trabajos de investigación respecto a esto, pero es lo que yo he tratado de hacer para que ustedes, papitos, y ustedes, queridos colegas, tengan en cuenta, y también ustedes, queridos estudiantes, ¿sí? Ustedes valen mucho, valen mucho. Siempre ustedes que salen de casa, cuando están en el colegio, piensen que ustedes son lo más importante en la escuela. Nosotros los profesores tenemos lo que tenemos gracias a ustedes. Ustedes son la columna vertebral de la escuela y ustedes se merecen todo el cariño, todo el respeto posible que se les pueda dar y ese derecho que ustedes tienen de estudiar. Por eso este mensaje también no solo es para la familia, ni no solo para los profesores, sino también para ustedes, queridos estudiantes. Espero que les haya servido este video. Compártanlo con los que ustedes creen que es necesario. Les agradezco mucho. Vamos a estar permanentemente en contacto. Voy a dejar de compartir. Muy bien, entonces yo me despido de ustedes. Espero que nos volvamos a ver pronto. Un abrazo para todos ustedes. Que viva la educación en el Perú, que viva la educación en el mundo. Felicitar también a aquellos maestros, admiro mucho a los maestros de educación rural que tienen que cruzar ríos, que tienen que cruzar caminos muy largos para llegar a sus escuelas. Esperemos que algún día esa labor sea reconocida por los políticos, por los que nos gobiernan. Un abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo video. No olviden suscribirse a mi canal, Jorge Tarazona.